más, buenas noches a todos los estudiantes. Vaya conmigo y abra su Biblia en Isaías 59, manténgala ahí abierta. Más adelante vamos a estar usando una porción de ahí de Isaías y quiero que vaya a su manual a la página 105. La página 105 de su manual. Y quiero que vaya conmigo y lea, usted me siga y vamos a leer la primera parte del punto 1 hasta donde, antes de seguir el inciso A, o en otras palabras, la introducción. ¿Está ahí conmigo en su manual? Sí. La doctrina dice de Cristo en la historia. La persona de Cristo, la relación entre la antropología y cristología, note, esto es muy importante. Hay una relación muy estrecha entre la doctrina del hombre y la doctrina de Cristo. La primera se ocupa del hombre, considerando creado a la imagen de Dios, dotado de verdadero conocimiento, justicia y santidad, pero quedando, oiga esto, quedando a causa de su voluntad, transgresión de la ley de Dios, despojado de su verdadera humanidad y transformado en un pecador. Señala al hombre como una criatura de Dios sumamente privilegiada, llevando todavía alguno de los rasgos de su gloria original, pero como criatura que perdió su derecho de primogenitura, su verdadera libertad, justicia y sentido originales. Esto significa que la doctrina dirige su atención no únicamente, oiga, esto es bien importante, ni siquiera en primer lugar al carácter que tiene el hombre como criatura, sino a su ¿qué? Pecaminosidad. Y voy a dar una introducción. Es bien importante que nosotros entendamos en esta materia de cristología, como introducción, primero el significado. ¿Qué es lo que estamos iniciando hoy en esta primera clase de la materia de cristología? ¿Qué es lo que queremos aprender, verdad, de esta clase? Número 1, que primeramente nos vamos a enfocar en lo que es la divinidad de Cristo. Número 2, la deidad de Cristo. Bien importante. Y número 3, la humanidad de Cristo. ¿Por qué usamos esos tres tan importantes? Esto es, diga los que están haciendo notas, están interesados, qué bueno. Bueno, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque primeramente miramos, en realidad, usted está viendo ahí en la transparencia, que es al igual que en su manual. Dígame usted, lo que está viendo ahí, ¿es una sola palabra o son dos? Dos. Son dos palabras unidas. Dos palabras unidas. Y en sí, recuerden que cuando estamos hablando de la divinidad de Cristo, del primer punto de la divinidad de Cristo, es porque estamos enfocando en una palabra griega del Nuevo Testamento, que es Cristo, y que significa ungido y enviado, eso en griego, ungido y enviado. Ahora, en el Antiguo Testamento es el Mesías, y el Mesías, ¿cómo se le llama? A Mashiach. Ya sé que es Yahshua el nombre acá, si estamos hablando del Nuevo Testamento en hebreo, pero a Mashiach viene siendo el enviado de Dios también, pero lo presenta en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, como el Mesías. Acá lo miramos como
Cristo, también el enviado y ungido. ¿Se recuerdan que estuvimos tocando ese punto tiempo atrás en una de las materias? Que es por la razón por la cual se nos llama cristianos, o se le llamó por primera vez en el libro de los Hechos cristianos a los creyentes en Antioquía. Fue cuando por primera vez se les llamó cristianos. Ahora, la otra palabra que está aquí conectada, logía, ya sabemos que todo lo que concierne cuando se usa la palabra logía es la ciencia y conocimiento de todo lo que concierne a Jesucristo. Claro que como esta materia, igual que las otras, son muy extensas y hay un vasto de información y conocimiento, no podemos abarcar todo, pero vamos a tratar de esforzarnos de aprender la importancia de lo que es esta materia. Ahí donde acabamos de ver la introducción, por eso está uniendo, se fija que está uniendo, dice que tiene una conexión muy, o sea, junta, unida, antropología. Ahora, ¿por qué también tiene que entrar Cristo aquí? Porque Él también fue humano. Sí, fue un hombre, un ser humano, aunque era divino, ¿verdad? Pero fue humano. Entonces, es bien importante. Entonces lo miramos, ¿verdad? Y en Génesis 1:26, cuando dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí está lo divino. Pero como está aclarando ahí, eso se perdió en la desobediencia, que es en Génesis 3, del 1 al 6, la caída del hombre. Entonces, sigamos. Y la segunda porción que leímos ahí en la introducción, cuando hablamos del carácter del hombre como criatura ya pecaminosa, pues ya se sabe usted de memoria Romanos 6:23 y 3:23. Romanos 3:23 y 23, que dice: todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, no teníamos parte, nada con Dios. Sin embargo, ¿verdad? Nos trae el consuelo, ya en el 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, ya se lo sabe de memoria, ¿verdad? En Cristo Jesús es vida, vida, vida eterna. Entonces, bien importante, la transparencia, yo nomás esto le puse como introducción, materia de cristología. Es un estudio de la vida de Jesús con criterios, muy importante, históricos. Ahí está, veamos esta transparencia. Jesús el Mesías, cumplimiento de las Escrituras con sus citas bíblicas. Es muy importante, y saquen las transparencias, porque ya no les voy a mandar, esta vez es porque esto ya les dije, porque quise ser un poco comprensiva, pero aquí ustedes saquen foto porque van a, ya el examen de cristología, pues ustedes lo van a hacer. Es bien importante porque dice Jesús el Mesías, ¿verdad? El enviado, que significa el enviado de Dios cumpliendo las Escrituras. Ahora aquí marca 3 escrituras muy importantes en los evangelios, que, ¿cómo dijimos que se le llamaba a estos evangelios? Sinópticos. Sinópticos. Muy importante. Si usted se fija entonces, Mateo 8, de 6 a 17, dice, vea la diferencia, cómo se expresan los 3. Es muy importante que miremos las características de los 3 evangelistas que se expresan diferente. Por eso es que a veces muchos estudiadores a veces usan la escritura para controversiar o para hacer polémica entre ellos, que no debería de ser entre nosotros, porque lo único que nosotros tenemos que entender que es que la Biblia contiene que no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, mire la diferencia de cómo explican aquí. Por ejemplo, Mateo. Recuerden que Mateo se enfoca más también, al igual que Lucas, en historia y datos. Eso es muy importante que usted lo sepa, que el evangelista Mateo y Lucas se enfocan mucho en eso. Por ejemplo, aquí dice en el versículo 16 y 17, lo miramos aquí en Mateo, dice, el capítulo 8 dice, al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una ¿qué? Palabra, y curó a todos los enfermos. Ahora miren 17.
Ahí está algo muy importante, clave. ¿Para qué? ¿Por qué lo hizo? Exacto, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde está eso en la palabra del Señor? Isaías 53, exacto. Ajá, 4 y 5. Entonces dice, ahora miren Marcos 1, 32 y 33. Al atardecer, vean, si usted se fija, ese que tiene menos escrito, pero mire, él se enfocaba de irse directo y al punto. El evangelista Marcos dice, al atardecer y a la puesta del sol, está viendo el cambio total, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Se fija acá, dice, le trajeron, mire mucho tener que tener cuidado cuando uno escudriña en la gramática. Acá le está diciendo igual al atardecer, pero acá dice, le trajeron muchos endemoniados. Acá está diciendo a la puesta del sol. ¿Cuándo era la puesta del sol? Era en la mañana, por la mañana. Entonces, dice, le trajeron, ¿qué dice? Todos los enfermos y los endemoniados. Y la ciudad entera estaba, ¿qué? Agolpada. ¿A la puerta de qué? ¿Dónde estaban? ¿A la puerta de qué? ¿De dónde? Nomás decir una idea, ¿de dónde? Si él ahorita estaba aquí, luego estaba allá, y andaba por donde. Exacto. Ahora mire, sin embargo, mire Lucas. Lucas es un poquito así parecido acá a Mateo, porque él también dice, a la puesta del sol, él sí está aclarando también, identificando, a la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias, se los llevaban ¿a quién? A él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaban. Mire, esa palabra de curar, en el Antiguo Testamento suena como, lo usaban como curanderos, por decir así. Entonces, como que acá, con Jesús en el Nuevo Pacto, no encajaba bien. Porque por eso es que si usted sabe o no sabía, o si sabe, qué bueno, que muchos, incluso los judíos, por eso a él lo ven como solamente un profeta, no como el Hijo de Dios. Y no nomás ellos, también otras doctrinas, lo miran a él como un buen hombre y lo tienen como un buen curandero, porque sabían, pero no como el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, cuando uno escudriña la palabra del Señor, uno se da cuenta que Jesús es, primero, que es Dios manifestado en carne, ¿sí? Que Jesús es, y eso es muy importante, es un evangelista, que Jesús es un profeta, que Jesús es un pastor, que Jesús es un sacerdote, el sumo sacerdote. O sea, se imagina y tiene cantidad de títulos hermosos y oiga, y que lo que él hizo era aquí en la tierra, y claro, hizo y sigue siendo, pasado, presente y futuro, todo eso a usted y a mí no lo ha delegado. A usted y a mí no lo ha delegado. Yo me quedo sorprendido, honestamente, no por ponerlos arriba. Pero digo, ¿qué está haciendo esta gente sentada? Deberían de estar ya pastoreando. Oiga, me entregan una tarea que cuando yo estaba en la universidad ni yo entregaba la tarea que me están entregando ustedes a mí. Digo, ¿qué está haciendo esta gente sentada? Ya deberían estar pastoreando o como evangelistas, viajando y ganando el mundo. De veras. Si yo me quedo, dije, padre, ni yo así sacaba estas tareas. Y luego más con hasta donde yo estuve de segundo año de primaria, imagínense. Pero yo veo el material, digo, bueno, le digo, cada quien sabe su llamado. Pero espero que saliendo de estas clases, ya los que ya están terminando van a nivel de bachillerato,
Espero que saliendo de estas clases no más agarren el título y lo cuelguen en la pared con orgullo, y si no lo llevan a la práctica, eso es lo más triste, se va a oxidar usted como ministro, o qué sé yo, el ministerio que usted esté desarrollando en su iglesia, se va a oxidar junto con su título, y al rato sabe cómo va a estar, como una Biblia que tengo, yo no sé a quién le tocó verla, tengo una Biblia, mi primera Biblia de 1978, yo ahí la tengo, y está amarilla. Así se va a poner usted oxidado. Está amarilla, o sea, se lo digo con todo respeto. Entonces, muy importante. Ahora, entonces estamos viendo el propósito del enviado de Dios, ¿cuál era? Y esto que estamos viendo aquí es a lo que nosotros hemos sido enviados también. Es para nosotros. Entonces, ahora, vamos a la otra parte de su manual. Vaya, muy importante, sigamos. Ahora el inciso A, ¿está ahí en el inciso A conmigo? Dice, acentúa la distancia ética que hay entre Dios y el hombre. Oiga esto, distancia que resultó de la caída del hombre y que ni los hombres, oiga esto, ni los ángeles pueden ¿qué? Cerrar. Y esto equivale, oiga, definitivamente a un grito de que pide ¿qué? Auxilio divino. ¿Cómo está eso? Si usted se mira ahí en el manual, cuando yo estaba haciendo mi material del manual, cada que usted va a ver letras así fuertes, negras, yo las hago resaltar por el significado que contiene. Entonces, dígame usted, es como usted, igual que usted tome, ¿me entiende?, el valor de un tema, de algo que usted dice, ay, Dios me habló, y qué bueno que Dios le habló, con la palabra o de algún tema que usted, pero le habla y se queda con el tema, y se queda que Dios le habló, pero no hace nada, o sea, no lo lleva en acción, no lo practica. Entonces, ¿qué nos volvemos a, cómo se envuelve esa persona? ¿Se acuerdan desde el inicio de la clase, de las primeras clases, algo muy importante que yo les enseñé? Ustedes pueden adquirir mucho conocimiento, mucha letra, como dice el apóstol Pablo, pero él se está refiriendo al pacto, nomás que muchos dicen, la letra mata, más el espíritu vivifica. Eso no tiene nada que ver con eso está hablando del nuevo pacto y de la letra, y si usted lee ahí la palabra de Dios en Corintios se va a dar cuenta que está hablando del pacto. Pero aquí en punto, sin salirnos del tema, es bien importante. Entonces lo que usted está enseñando, ya sea en su iglesia o se lo invitan a predicar y todo eso, si usted y yo no estamos viviendo, ¿sabe qué está enseñando? Dando solo información, y por eso no pasa nada. Se lo digo como testimonio, a todos nos pasan. En este mes, acuérdense que yo hice 3 funerales, yo andaba así de tanto muerto. Y todavía esta que sí se acabó de morir, fui y la toqué, le dije, me ganaste. Le dije, fui y la agarré y le dije a una miembro mía, le dije, me ganaste, hermana Socorrito. Le dije, pero bueno, Dios sabrá cuándo, pero me ganaste. Le dije, la carrera, ya ganaste, ya. Vea, ¿por qué le digo? Yo andaba así. Y alguien me hizo un comentario y me dijo, hubiera puesto a un líder a predicar. Grabé y todo, y prediqué, y no lo subí. Bueno, los hermanos se lo grabaron. Pero yo soy de las personas que yo misma voy y veo y le digo, o llegando a la casa dije, no me gustó como prediqué, Señor. Y tú sabes, andaba cansada, me sentía y traía el mensaje y todo, bien preparado y todo. Bueno, si el mensaje estaba preparado, ¿dónde estaba el problema? Ayúdeme. En la fatiga. En la fatiga, en el desgaste. En la fatiga, en el desgaste. ¿Qué pasó pues con el aceite? ¿No que hemos sido ungidos con la unción del Santo? Eso es lo que tenemos que aprender mucho. Cristo se cansó. Hay que reconocer nuestra fragilidad y nuestras debilidades cuando llegamos a un punto que no podemos. Eso es muy importante. Ahora, hay gente, con todo respeto, que llega al alcance nuestro a través de YouTube, pero sí, con todo respeto se nos venden. Pero hay ministros y pastores o evangelistas, según su llamado, que predican, que son, con todo respeto, muy orgullosos y muy prepotentes. Se paran atrás de un púlpito
y repiten, se vuelven bien repetitivos, diciendo, ¿verdad? Que la unción y hablan tanto de la unción y la unción. ¿Y por qué? Porque Cristo significa, ¿verdad? Que ungido. Entonces, y no somos cristianos, pues nos ha ungido, lo dice allá en 1 de Juan 5, nos ha ungido con la unción del Santo. Sí, ahí está la palabra. Pero ¿por qué no pasa nada? Como en este caso, ¿por qué no pasó nada? ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que quiero. Tenemos que entender hasta dónde llega nuestro límite, nuestra fragilidad como seres humanos. Y es lo que nos está diciendo, por eso está conectando la antropología, que ya estudiamos esa clase, pero la está conectando con cristología, por la materia humana, en otras palabras, lo vamos a hablar de esta manera, la naturaleza caída. ¿Sí? Entonces es bien importante que nosotros entendamos esto. Ahora, vayamos a la siguiente parte, vaya ahí conmigo. Cristología, ahí, dice conmigo, dice, es una parte, dice, ahí nos quedamos, ¿verdad? La respuesta de ese grito. Dice, nos relaciona con el trabajo objetivo de Dios en Cristo para cerrar la brecha, oye, esto es muy importante, y para suprimir la distancia. Nos presenta a Dios acercándonos, oiga esto, ¿a quién? Al hombre, quitando las barreras que separan a quién, a Dios y al hombre, mediante el cumplimiento, dice, de las condiciones de la ley en Cristo y restaurando al hombre a su bendita comunión. Y aquí, bueno, no les voy a decir que vayan a la Biblia a leerlo, porque yo, bueno, me lo sé de memoria, entonces lo escribí aquí. Recuerda lo que dice, a lo que está diciendo esto. ¿Qué es lo que hace? Restaura, vea. Restaura la comunión en el cumplimiento al hombre, vea. Trayendo que vea la restauración y la comunión. En otras palabras, la unión. Entonces, ¿se acuerdan lo que dice 2 de Corintios 5, 19? A ver, ¿dónde están los teólogos? Dice que Dios estaba en Cristo. Dios el Padre estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando ¿a quién? Al mundo entero, a nosotros, no tomándoles en cuenta sus pecados. Oiga, qué bendición, qué promesa, no tomando en cuenta nuestros pecados, sino lo que Él hizo. En otras palabras, como dice en una parte, no me acuerdo dónde, el apóstol Pablo, ¿qué hizo? Derribó la pared, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para unirnos. Entonces, Dios el Padre con Cristo en esta escritura. Entonces, pero aquí viene esto muy importante. La antropología se dirige su atención a la provisión de gracia de Dios para un pacto de amistad con el hombre. Escuche esto. Pacto que provee lo necesario para una vida de bendita, ¿qué? Otra vez, comunión con Dios, pero es un pacto que resulta efectivo únicamente y por medio de Cristo. Ahora, aquí recuerdan, vaya conmigo ahora, ¿qué rompe la comunión y el pacto? Vaya conmigo a Isaías, si está ahí, le dije que fuera Isaías, y tuviera Isaías 59, y vamos a leer, yo voy a leer nomás el versículo 2, pero vamos a leer del 1 al 2, ¿lo tiene ahí? ¿Listo? Dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Ahora mire, el versículo clave aquí está. Hay un pero. ¿Está viendo ese pero ahí? Pero vuestras iniquidades han hecho división. Otra versión dice separación. División, separación entre vosotros. ¿Y quién más? Y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y uno de los proverbios que a mí me gusta mucho es el Proverbios 8. Habla casi de la mitad para adelante, es un capítulo largo, pero la mitad
habla lo que es de la sabiduría y del Hijo cuando se presentó y que su deleite eran los hombres, nosotros los seres humanos. Pero en el inicio me gusta cómo Proverbios, el proverbista, expresa. Aquí está diciendo que lo que hace separación, vea, que es, y me gusta que allí en los primeros, allá si quieren lo leen en su casa, pero para irme más rápido y avanzar, el proverbista dice, cuando vengas a mí y ores y clames, yo no te voy a escuchar, dice. Porque cuando yo te llamé, tú no me escuchaste. Y usted dice, pero ¿cómo Dios puede ser si Dios es amor? ¿Cómo Dios puede actuar de esa manera? Sencillamente, porque Él es santo y Él demanda obediencia de nosotros, demanda sumisión de nosotros. ¿Sí? No le hace como usted quiera autojustificarse o culpar a alguien. No importa. El asunto es que usted y yo, cada quien individualmente, tenemos que darle cuenta a Dios. ¿Por qué quiere que, ahorita me trajo esto el Señor, por qué quiere que Jesús atacó en persona a los fariseos, a los religiosos y a los saduceos, toda esa gente, todos estos, a los escribas, todo eso? ¿Por qué quiere que les dijo? En aquel día yo no los voy a juzgar, va a ser mi palabra, por cuanto la conocen y no la obedecen. Por eso yo muchas veces en los momentos de desesperación, algunas 2 o 3 veces, no muchas, exageré, ¿no? Pues le he dicho, mejor me hubiera quedado nomás con San Juan 3:16. Porque con San Juan 3:16 yo vivía feliz en mi primer amor. Oh, sí, ya bien activa, ya haciendo estudios en los hogares, haciendo cada rato, vivía acá en las montañas, siendo aquí cocinando, siendo la líder de las hermanas en esta iglesia, con mi primer pastora, no hombre, maestra de niños, no, yo era feliz. El problema es cuando el Señor ve tu corazón y sabe que te trajo aquí a este planeta Tierra, nos trajo con un propósito del cual no nos podemos escapar. Y si Él tiene que usar la vara, la va a usar. Con todo respeto se los digo, estudiantes. Y si Él tiene que usar el azote, lo va a hacer. Y no lo digo yo, ahí lo dice Hebreos. Al que ama, disciplina y azota. Ajá. O sea, y al que recibe por hijo. O sea, si tú eres hijo, si tú eres hija y no haces caso, te va a llegar. Si hasta ahora no has aprendido nomás con la varita, te va a llegar con el azote. Y a ver qué vas a hacer y para dónde vas a correr. No nos podemos escapar. Yo digo que mi Cristo, el Cristo que puso sus ojos en mí, era un Cristo mexicano. Esto es primera de María Castillo, no lo voy a encontrar en la Biblia, porque yo digo, no. Le dije, le digo, ese Cristo que me habló fue mexicano. Pues me puso el ojo, puso la bala y la puso aquí, en este pedazo de barro. ¿Sí me entiende? Yo lo hago así, ameno. Pero ya me encanta a mí cuando dice el apóstol Pablo que desde antes de la fundación del mundo ya nos tenían predestinados. Ya nomás iba a buscar a ver en dónde nos empacaba traernos a este planeta Tierra. A ver cuántos se han preguntado, ay, ¿y por qué yo no nací en una familia donde todo, que naciera, y ya están riendo algunos, con bandeja de plata y pañales de seda, ¿verdad? No, hay gente que sí se pregunta, ¿no? Dice usted, ¿por qué? Sencillamente, el Señor le plació en la familia que llegó, y de ahí, porque ya tenía un plan y un propósito. Que de ahí, de esa familia, no importa cómo fuera, funcional o disfuncional, ¿me entiende? Él iba a glorificar y a tomar todos los pedazos rotos, ¿sí?
y hacer algo nuevo y bueno para traer honra y gloria a su nombre. Eso es lo que tenemos mucho que aprender, que de todo, con el Señor no se pierde nada. Con el Cristo que servimos no se pierde nada. Él no se ha hecho a perder nada. Nada. O sea, para nosotros los seres humanos puedes ver un caído y dices, ese se cayó, no entendió, le dimos consejos. ¿Qué te importa? ¿Qué te interesa? Ayuda a levantarlo. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, es que mira, si ahí lo dice el apóstol Pablo, no dijo el apóstol, mira tú, no te jactes de las ramas originales, ándale, ¿qué tal si el Señor agarra las originales, las vuelve a insertar y a ti te hace a un lado? O sea, ¿se da cuenta? ¡Qué privilegiados somos! ¡Qué privilegiados somos! Entonces, estudiar este tema de la divinidad de Cristo es para que usted y yo entendamos que también somos seres divinos. También tenemos el divino, el ser humano y el ser divino. Desde el momento que uno tiene ese privilegio de recibir el Espíritu Santo y tener esa manifestación gloriosa y ver que los dones empiezan a fluir, a fluir, a fluir. ¡Qué hermoso! ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que venga el Señor y en la noche cuando estás en tu lecho durmiendo se te presente y te dé un sueño de fulano, de sutano, de mengano y que te salga cierto? Sí, ayer una persona me decía, no te quería decir, te quería abrir mi corazón, pero no te quería decir, me dice, ¿te acuerdas cuando me dijiste hace como 4 meses o 5 atrás que habías tenido un sueño de mí? Sí, era cierto, me dice. Y es por lo que me da miedo, me da temor cuando tengo sueños. Porque le digo, Señor, ¿por qué no me enseñas un sueño de mí? ¿Por qué tiene que ser de otra gente nomás? Y me salen ciertos, ¿me entiendes? Entonces, esos son, ¿me entiendes?, regalos que vienen en el paquete de salvación y con los dones que Dios nos da. Ahora, ¿para qué? ¿Para que nos saltemos? ¡Oh, no! Para que usemos las bendiciones, seamos un canal de bendición y usemos lo que Dios nos ha dado, el potencial que Dios nos ha dado. Ahora mire, ya terminamos aquí, dele vuelta ahí a su página. Entonces terminamos ahí, sí terminamos esta parte, ¿verdad? Dele vuelta a su página y dele a la siguiente página, a la siguiente, hermana Leti. Aquí miramos. Dele vuelta al manual a la 106. Bueno, voy a leer mientras usted saca fotos. La doctrina, escuche de todos modos, la doctrina de Cristo antes de la reforma, escuche, hasta llegar al concilio de Calcedonia. Cuando hablamos antes de la reforma, ¿de quién estamos hablando? No me digan que ya se lo olvidó. ¿De quién? De los padres, exacto, reformadores, los primeros padres reformadores deben que ser unos 3. Martín Lutero, pues uno de los primeros. ¿Quién? Calvino, ajá. Hay varios, Juan Cruz, hay un montón, o sea, pero los principales, sí, exacto, muy importante. Ahora dice, en la primitiva literatura cristiana, Cristo sobresale a la vez como humano y divino, el Hijo del Hombre, dice, pero también el Hijo de ¿qué? De Dios. Se sostiene su carácter inmaculado y se le considera propiamente digno de adoración. Naturalmente, el problema presentado por Cristo, considerando a la vez Dios hombre, dice, ves Dios y hombre, y las dificultades envueltas en un concepto semejante, dice, no lo sintió en su plenitud el pensamiento primitivo, cristiano, hablando del inicio, y solo amaneció sobre él con la luz de la controversia. Note esto, yo aquí marqué esto. Era natural que el judaísmo, y más el judaísmo, olvídese, que no le digo que ellos lo ven como un profeta, era natural que el judaísmo, con su firme énfasis sobre el monoteísmo, ejerciera considerable influencia
sobre los primitivos cristianos de la extracción judía. Dice los ebionitas, oiga, esto es muy importante, o al menos una parte de ellos se sintieron constreñidos a negar, escuche esto, la deidad de Cristo para sostener el monoteísmo. Ahora, les voy a decir quiénes eran los ebionitas. Primero hay que ver qué es monoteísmo. Uno solo. ¿Qué es politeísmo? Muchos, más de uno, etc. Entonces, el judaísmo siempre se enfocó claro en el monoteísmo. Y algo bien importante es que usted tiene que saber que los ebionitas, ¿quiénes eran? Ese grupo. Era un grupo que fueron, en sí se le llamó, era una secta. Y esa secta eran cristianos, pero eran judio-cristianos, o sea, primitivos de antaño. Es cuando empiezan a mezclar una doctrina con la otra. Entonces, por eso se le llama secta. Entonces, estamos hablando de los primeros siglos de nuestra era, y eso pasó en el siglo, del siglo I al siglo IV. Entonces, ellos, formaron su creencia, entonces, que en realidad significa establecieron sus propias creencias, y por eso siempre se le llama dogma. Exacto, secta, porque aunque hubieran empezado bien como muchos hoy en día y terminan saliéndose de la doctrina verdadera de Jesucristo. Entonces, sigan leyendo en el inciso A conmigo. Dice, consideraron a Cristo como un como un mero hombre, hijo de José y de María, que en su bautismo, oiga nomás, fue capacitado para ser el Mesías mediante el descenso del Espíritu Santo sobre él. Ahí está sobresaltado. ¿Por qué le salte eso? Mire, ahorita le voy a decir. ¿Por qué? Porque hubo otros en la iglesia primitiva cuya doctrina de Cristo fue estructurada sobre rasgos semejantes a los que dicen a logitas. Negaban que Jesús fuera el logo. En otras palabras, negaban que Jesús fuera la palabra. Ese grupo era otro grupo de cristianos, dice, heterodoxos, en el siglo II, ubicado en Asia Menor. ¿Dónde está Asia Menor? ¿Recuerdan? Bueno, Asia Menor y Asia Mayor está para el lado de África. Miren, les doy un consejo, ya van a agarrar un bachillerato, agarren el libro de la Biblia y estudien el mapa. Está eso lo que se llama geografía, estudien. Es bueno que se dé cuenta dónde está el mar Mediterráneo, dónde está, porque si no al rato, imagínense, pues usted dice, pues ya sabemos que vamos a venir con Jesús en el milenio, en el reinado, y vamos a venir con Jesús. Ahí va a poner en los pies en el monte de los Olivos. Pero dice, pero ¿dónde está ese monte? Porque ¿sabe usted que Jerusalén está rodeada de puros montes? Así que no nomás el monte de los Olivos. Está el monte Oreb, está el monte Moria, está el monte Hermón, hay como 8 montes a los alrededores. En sí, así está Jerusalén, miren, así, y alrededor puro monte. Por eso le digo, entonces si no se ubica geográficamente, imagínense. No digo que se quedan, pero imagínense, un ejemplo, mire, esa estuvo buena, mire, para hacerlo ameno. Imagínese que usted piensa, el monte Hermón era el monte Hebrón, ese era otro bien hermoso, ¿a quién se le dio? A Caleb. Mire, entonces esa parte, está haciendo la presencia y me emociona, pero imagínese que usted está pensando en el monte de los Olivos, y entonces le van a decir, ¿a dónde está de Jerusalén? ¿Al norte, al sur, al este o al oeste? Entonces le dicen, ¿verdad? Entonces dice, usted va a decir, a mí no me importa dónde está, lo importante es que lleguemos ahí con Jesús. No, es que hay gente que puede decir así, no,
Porque usted, mire, infórmese, ya no necesita, si no puede ir a Jerusalén, vaya, hay videos, hay fotos, todo, conocer todo Jerusalén, puede conocer todos los montes. Y usted va a ver que el de los Olivos es el que está enfrente, donde están las puertas. ¿Han leído en la Biblia que dice la puerta del pescado? Esa puerta está sellada. Esa se va a abrir hasta cuando el Mesías venga. Y está en mero enfrente del Monte de los Olivos. Lo ponen a uno así arriba, en una pinácula, y luego de ahí uno mira así la puerta grande, está así. Ajá. Y entonces el Señor va a ver, ¿y sabe por qué? Porque la profecía va a entrar por ahí. Es algo, y no va a entrar solo. Le cuento que no va a entrar solo, va a entrar conmigo. Yo no sé si con usted, pero conmigo sí. Conmigo sí. Yo me emociono, créalo que yo me emociono, la palabra a mí me llena. Entonces, por eso es muy importante que usted sepa eso. Ahora, eso se lo digo para que usted me entienda. Yo era una cosa que no me gustaba. Cuando yo estaba en la escuela, me gustaba lengua nacional, por eso trabajaba, lengua nacional, pero lo que era historia y civismo, la clase de historia y civismo, y lo que era geografía, ay, yo me dormía. Y ahora me encanta, porque como ya estuve en todos esos lugares en 2 ocasiones, entonces cuando estoy leyendo, no hombre, me imagino, me transporto allá y me ubico. Entonces, pues es una bendición, pero eso también lo puede hacer, nomás tiene que irse a meter allá, ya ve que ahorita no hay excusa por la tecnología, ¿no? Entonces, vea conmigo, entonces, vea ahí. Entonces, ¿por qué considerar? Ahora mire esta, ahí no nos quedamos, perdón, ya me estaba. Entonces, negaban a Jesús que fuera el logo. ¿Qué logo? La palabra. Qué bueno. El logo. Que rechazaron los escritos de San Juan, porque consideraron que su doctrina del logo estaba en conflicto con el resto del Nuevo Testamento. Vieron también en Jesús un mero hombre, aunque nacido maravillosamente de una virgen, y enseñaron que Cristo descendió sobre él, Jesús, ve el paréntesis, en el bautismo, confiriéndose poderes sobrenaturales. Ahora ve algo tan importante aquí. No podemos negar el logos, porque en uno de los evangelios que me gusta mucho es que habla exactamente toda la esencia de la deidad de Cristo con el logo y el rema de la palabra y el impacto, la revelación, es San Juan 1. Porque se fija que dice, en el principio era el logo, era la palabra. La palabra era con Dios, era Dios. Y se hizo ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros. Y luego dice, y vimos su gloria, gloria del Padre. Luego especifica como el unigénito Hijo de Dios. Para los que no creen en un Dios trino, que Jesús es Dios, ahí está todo. ¿Sí? Entonces, la palabra, el rema, el impacto, no podemos negarlo, porque ahí está escrito en el Evangelio según San Juan capítulo 1. Entonces, más adelante vamos a ver algo bien precioso respecto a eso. Bueno, terminamos aquí leer y seguimos con la transparencia. Acá voy a sacar ahora sí fotos, ¿verdad? Bueno, entonces dice, concluimos ahí, también hubo otros que precedieron, sí hubo algunos que sacrificaron la deidad de Cristo y también hubo otros, dice, que procedieron a la inversa de ¿qué? De los gnósticos. Los gnósticos fueron influenciados, note. Pero aquí habla de los apologéticas, que son, o sea, la apología es muy importante. Los apologéticas que dicen, apología, significa, esto se enfoca más, sí, en el logo y en la palabra, en su plenitud. ¿Por qué? Porque los apologistas eran los que defendían la palabra, eran conocedores de la palabra, estudiaban, indagaban aquí y allá. Eso es muy importante que usted lo sepa. Y anote ahí, usted vaya y verá. Entonces, apología significa defensa de la
y viene de la palabra, y viene del griego, dice, y viene del griego, boed, dice, que significa escritores. Oiga, esto es mi... Escritores, dice, de siglos de antaño, anteriores. Bueno, estas son notas mías, no lo va a ver en el libro. En el alto grado, sí, porque si no nos agarramos leyendo, y ya sé que hay palabras que no van a entender, pues por eso busco la definición y se las enseño, porque si no van a decir, en alto grado por el concepto de anualistas de los griegos, en el cual la materia como inherente mala se representa en abierta oposición del espíritu, y por una tendencia mística, oiga esto, y considerar las cosas terrenales como ¿qué? Como representaciones, alegorías de los grandes procesos cósmicos de redención. Entonces es bien importante que nosotros nos demos cuenta de la importancia. Ahora vayamos aquí antes de seguir en su manual, vayamos aquí. La palabra ahí está ahí conmigo. Entonces la palabra del verbo, lo que estamos hablando. La palabra del verbo, o el logo, la palabra del verbo es cristología. En nosotros confesada tiene el poder para ¿qué? La salvación, 1, la liberación, 2, profecías cumplidas en nosotros, 3. Salmos 126, y ponemos estos ejemplos de estas escrituras. Salmos 126, 1 y 2 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, y entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con eso. Dígame usted, como tan buen estudiador de la palabra, ¿qué significan esos dos versículos? ¿De qué está hablando? ¿Por qué se escribió? El salmista, ¿por qué escribió esto? ¿De quién está hablando? Y no ve que oigan, no escucha bueno, al menos aquí a veces lo cantan, siempre lo cantan muy seguido, a veces no ve que sacaron un canto, exactamente como está ahí. Ajá. Exacto, de Babilonia. Pero tiene dos interpretaciones, recuerden. Exactamente, no nomás está hablando de cuando fueron cautivos y fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia, sino la otra es que también está profetizando ahí y está diciendo que van a volver otra vez a ser restaurados. Entonces, por eso cuando le preguntan y le dicen más adelante en otro salmo, le dicen, cántanos, uno de nuestros cánticos. Ellos decían, cuando estaban allá esclavos en Babilonia, cantan, de ahí se sacó ese salmo, también es un salmo, no me acuerdo ahorita cuál para no mentir. Entonces, y dice, cántenos otro uno de sus cánticos, que cantaban allá, en otras palabras, en Jerusalén. Entonces ellos respondieron, ¿cómo podemos cantar en tierra extraña? Y ahí le va una palabra rema clave. Oigan lo que le voy a decir. Y nosotros a veces queremos tal la gente, cuando hay personas o que están empezando, o una persona que esté de visita, digamos que son babies, y los queremos forzar a que canten, a que alaben. ¿Cómo van a cantar y alabar si están bien atados en Babilonia todavía? ¿Sí me está entendiendo? Hasta que no son libres por el Espíritu Santo, claro, y a través de la palabra, que es Espíritu, es cuando empiezan a tener esa fluidez y esa libertad de alabar al Señor. ¿Sí? Ahora mire la otra porción que está ahí enseguida, Isaías, abajo es abajo, Ezequiel 13, 18. Y dice el Señor Dios: ay de las que cosen cintas mágicas para todas las coyunturas de la mano y hacen velos para las cabezas de las personas de toda talla con el fin de cazar a las almas. Escuché eso.
¿Cazaréis las vidas de mi pueblo y perseveraréis vuestras vidas? Pregunta. Ezequiel, ¿a quién está hablando ahí? Claro que está hablando al pueblo de Israel, pero ¿a qué se está enfocando? Si usted lo lee en la Biblia, ¿sabe a dónde lo va a llevar? Lo va a llevar a Proverbios. Las mujeres que casan a los hombres, le dicen, vente a mi casa, cómete un bocado. Y no le da un bocado, le da poco. Y al rato están las consecuencias. Y al rato están las consecuencias, ¿sí me entiende? Entonces, pero aquí, ¿por qué? Porque las mujeres tenían la tradición y la cultura de que ellas usaban velos. Mire, como por ejemplo, el velo ya ve que se usa, dice Pablo en el capítulo 11 que habla del velo, del tapado, ¿verdad? Dice, bueno, que se ponga el velo. No vamos a hablar mucho aquí de doctrina, pero es importante que toquemos ese punto porque está tocando allí que usaban los velos, ¿no? Pero en realidad, voy a decir, los que usaban los velos eran las prostitutas para cubrirse. Si usted lee la historia judía, los que usaban. Ahora, Pablo está diciendo que era para profetizar, si se quiere cubrir la mujer, yo no estoy en contra. Yo nomás no lo uso, que sé que está ahí, pero no lo uso porque me lo pusieron aquí los apostólicos por 11 años. Y cuando miré que hacían una cosa, enseñaban una y ellos ni con el dedo la tocaban, igual como dice Jesús a los religiosos, dije, no, le digo, ¿para qué quiero ya bastantes cargas? Tiene uno y para que le pongan a uno más. Pero el que quiera ponérselo, que se lo ponga, ¿no? Yo no le quito, si alguien viene acá con nosotros y quiere usar el velo, que lo use, a mí no me va a hacer mal. Pero el punto importante es lo que significaba. Ahora, ahí dice bien claro el apóstol Pablo, si las iglesias de Dios no es para estar en contención, el que quiera, por eso se dice a la mujer se le dio el pelo en vez de velo, pero no hay contención, al que quiera en otras palabras, que se lo ponga, pero aquí hay algo importante, dice, pero que es por reverencia y sumisión al marido. ¿Cuál, oiga? ¿Cuál sumisión hay ahorita al marido? Oiga, perdónenme sin ofender a las casadas. Con todo respeto, oiga. No menos no van a poder ver. ¿Cuál sumisión? Si ya los hombres no hacen nada, si hasta que la mujer apruebe. Esa es la verdad, Mire, yo he tenido tanta gente que se ha convertido aquí. ¿Dónde cree que están? ¿Dónde cree que están? Dígame, ¿dónde cree? ¿Se hicieron novia ya de otra iglesia? Y pues la mujer se los cargó, se los llevó. Digo que ellos no tenían pantalones, autoridad, oiga, para amarrarse bien los cinturones. Sí, oiga. No tenían, y conociendo la palabra, gente que conoce la palabra de Dios. Entonces dígame, ¿de qué me sirve ponerme el tapado? Dígame usted, si no se está sometiendo al marido, ¿de qué le sirve? Y luego le agrega, y que también por reverencia a los ángeles, pero primero le pone el marido. ¿De qué le sirve? Menos acá, ¿de qué la reverencia va a tener a los ángeles? Y no le tiene reverencia ni al marido. ¿Sí me entiende? Es la verdad, ya me metí en... No siga predicando. Yo no estoy predicando. No estoy predicando. Bueno, es que esto es bien importante, este punto es bien importante. Este punto es bien importante. No, mire, de veras, es que mira ahí. Mire, dicen que cazan las almas. Vamos a seguir. Isaías 44:25. Que les hago las señales de quién? De los adivinos, y enloquezco a los agoreros. Que hago volver atrás a quién? A los sabios, y desvanezco su sabiduría, y me encanta esa porción, conectarla con 1 Corintios. Se recuerda cuando está diciendo el apóstol Pablo, creo que es 1 Corintios 2, creo que no me equivoco así, que él entorpeció la sabiduría de los sabios o los entendidos. ¿Y a quién se la dio? A nosotros nos da. ¿Por qué? Porque, oígame, Dios mío, si yo todavía ni me enseño todavía a escribir bien, oiga, todavía escribo en chino así acostado, letra de molde, porque no me enseñaron a escribir letra de molde, puro así,
en aquellos tiempos en la escuela, pura manuscrita. Y si mira la manuscrita, no porque le haga, pero dígame que le escribe y verá, parece de médico, mire. Pero la otra tuve que aprender a fuerza, ¿se entiende? Entonces, y por eso les digo yo, para darme ánimo en las primeras clases, ¿se acuerdan cuando ponía el pizarrón? Les decía, es que yo escribo en chino, no se fijen, pero para darme ánimo. Pero en realidad, ¿me entienden? De lo más vil, el Señor escoge para glorificar su nombre. Yo digo, Padre, ¿cómo no me voy a sentir bendecida por ti? Le dije que escogiste este pedazo de barro inservible, pero a ti te fue útil y servible, aunque el hombre no le haya sido. O sea, es hermoso. Entonces, vean, ahora, uno tiene que lidiar, ya tocando este punto, uno tiene que lidiar con todo esto, ¿me entiende? Y la gente teme. Y ya como ministros, teme, ¿me entiende? O sea, lidiar con todo esto. El Señor dice, ¿quién lo hace? Él deshace ¿qué? A los agoreros, a los adivinos. O sea, Él desbarata todo. El otro día me habla una persona y me dice, fíjese que me manda, parece que se puso, era el pastor de acá de Cuernavaca, no sé. Me manda un Cristo, oye lo que le digo, apenas hace 4 días, un Cristo. Le dije, la sangre de Cristo, ¿y eso qué es? Pero no mire los textos, me llamó primero el cuadro, la atención, y me la mandó por mensajería, y estaba así en un pilar así, y luego me dice, pastora, ve, dice, ese Cristo negro, no sé qué, dice, es el Cristo del veneno, la sangre de Cristo. Le dije, yo no sabía que había un Cristo del veneno, y lo tienen boca abajo, pero él es un satanista, y dice que lo estaban atacando. Y le dije, pues a ver si se ponen a orar. Ya, de eso se preocupa, le dije. Dice, ya estamos orando en guerra, dice, porque, y hasta mi niño se ha sentido un poco mejor, el que les enseñé que está deformito. Dice, hasta se siente mejor, dice, le dije, qué bueno, y hasta ahora se dieron cuenta, le digo yo, porque pues uno ve la vida, yo si me voy allá a predicar y miro, digo, yo pues yo no veo esta gente se mete a orar y tiene tiempo de puro trabajo aquí y allá, y digo, pues cómo quieren sacar adelante el llamado y el ministerio, y me enseña, yo me enfoco y le abro, lo hago en grande para verlo bien. Le dije, no se preocupe, a mí me dijeron ya como 2 o 3 veces, le puse abajo ahí que según, le dicen entre comillas, que según mi foto la habían agarrado de las redes y la habían enterrado en el cementerio. Y le dije, sí, ¿y qué crees que yo tuve que hacer? Pues fui y la desenterré. En el nombre de Jesús. ¿Quién me van a asustar a mí? Me puse en un ayuno de 3 días y le dije, mira, diablo mugroso inmundo, le dije, dile tus demonios, le digo, en el nombre de Jesús, dile tus demonios, le dije, que quiten de ahí sus manos. Y ahora le dije, Señor, porque tengamos cuidado con los ángeles, yo activo ángeles, usted no activa nada. El hombre, nosotros no tenemos autoridad de activar los ángeles los activa el Padre Jesús. Padre, le dije, activa tus ángeles, que desentierren esa foto. Le dije, en el nombre de Jesús. Con él así sencillo. Jesús lo venció, ¿qué va a venir a atemorizarnos ahora? Le digo. Y ya ve que hay gente que me lo ha dicho, para él le pagan tantas cosas, pero Cristo todavía. La gracia de Dios, Nosotros no podemos, entendamos eso, no podemos dejar, y más en este tiempo, que Satanás venga a atemorizarnos. Y yo le dije, hasta ahora se dio cuenta, dije yo. Dice, se puso a orar. Ahora, el Señor aquí dice, yo. ¿Quién lo hace? ¿Y quién vive en usted? ¿Quién vive en mí? El que lo menciona en la cruz del Calvario. Entonces no debemos dejar que nos atemorice. Ahora, por eso que estamos hablando de cristología. Cristo. Isaías 53:5, pues ya se lo sabe. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál es la clave aquí? Que ya fuimos sanados. No, mire, la clave es, primero, es que Él llevó el castigo para que nosotros tengamos la paz. Ahí está, la clave, el punto. Isaías 49:25 dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo, ¿será que? Esta profecía me encanta. Será rescatado ¿de qué? Del valiente. Y el botín será arrebatado ¿de quién? Del tirano.
Y tu pleito, ¿qué dice Jehová? Yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Mire qué promesa. Qué bendición, ¿me entiende? O sea, entonces vea lo importante aquí, ¿me entiende? O sea, esta promesa que el Señor nos da, en otras palabras, Él pelea por nosotros. Él se encarga de todo. Entonces tenemos que aprender. Nosotros tenemos que siquiera andarnos defendiendo nosotros. Vayamos al manual. Vamos a tratar de terminar esta parte para dejarles más adelante acá la tarea. Vamos a terminar esta parte y parte de la que sigue. Vayan a su manual. ¿Están conmigo? Ya se me fueron. La siguiente, no, ahorita no se las ponga, porque luego se van sacando y no me hacen caso, no leen. Ahora, ahora castigados. A ver, vamos a leer el manual. ¿Qué dice ahí el manual? Vamos a ¿le dieron ahí vuelta? Sí. Ok. Entonces, aquí vamos a donde nos quedamos. Rechazaron la idea de una encarnación, una manifestación de Dios en forma visible, puesto que envolvía un contacto directo del espíritu con la materia. Dice, Harnack dice que la mayoría de ellos consideraron a Cristo como un espíritu, ¿qué dice ahí? Consustancial con el Padre. Ahora yo puse aquí, note, y subrayé algo aquí. Según algunos de ellos, Cristo descendió sobre el hombre Jesús a la hora del bautismo. Pero, aquí hay un pero, le dejó de nuevo antes de la crucifixión. Aquí es bien importante que notemos esto. Aquí yo subrayé esa parte. Mientras que según otros, escuchen, se tomó un cuerpo que no era otra cosa más que un ¿qué? Fantasma. Eso no tiene lógica. ¿O por qué? O porque leyeron allá que se asustaron los discípulos allá en alta mar y cuando miraron caminando, cuando el Señor los mandó más adelante y luego él se vino caminando y que dijeron, ¡ay, un fantasma! Creo que Pedro todavía creía en los fantasmas porque dijo, ¡ay, un fantasma! Sí, yo siempre he dicho hay que cuidarnos de los vivos, no de los muertos. Entonces, es bien importante, pero de verdad, mire, aquí estos dos puntos a mí me llamó la atención y los subrayé aquí. Fíjese. Para empezar, no tiene lógica, porque cuando Jesucristo, no es que el Padre lo haya dejado, tenía que desprenderse de él al terminar la obra redentora. Jesucristo en el Calvario tenía que desprenderse. Por eso cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre ya había salido, él estaba sintiendo ahora sí todo el fardo, toda la carga de todas las porquerías mías se las de usted. Estaba sintiendo todo el pecado sobre él. Y Dios es santo. El Dios el Padre no podía tener nada que ver con el pecado. Entonces no es que lo estaba abandonando. Él está a punto ya de entregar el Espíritu al Padre. Entonces, ¿quién estaba clamando? Su naturaleza humana, ¿quién? Su naturaleza humana, la carne, estaba sintiendo, era él que estaba clamando, ¿sí? Entonces, ¿estaba clamando como hijo de Dios? No, es que como hijo de Dios, mire, tuvo hambre, ¿se acuerda que fue allá cuando los samaritanos tuvo hambre? Sin embargo, tuvo sed, tuvo hambre, sin embargo, como Dios, ¿qué hizo? Que son los ríos de agua viva, correrán por ustedes. Tuvo hambre, pero como él le dio a multitudes de comer. ¿Por qué? Porque era el pan que descendió del cielo. O sea, como Dios, como el Dios manifestado en carne, en su divinidad. Entonces es bien importante que tenemos que notar. Entonces dice, oiga, los monarquianos o monarcas, dice modalistas, por eso dice nuevos modalistas, negaron también la humanidad de Cristo. En parte para sostenerle su deidad, y una parte para preservar la unidad de ser divino, vieron en Cristo solamente un modo o manifestación de Dios único, en lo cual no reconocieron ninguna distinción de personas. Por ejemplo, ¿quiénes actuaron de esta manera? Los filósofos, los pensadores, que son los filósofos, y la mayoría, todos ellos, pues eran gnósticos, alejandrinos de Atenas,
toda esa gente, ¿no? Y religiosos, pero también eran religiosos, a su manera, pero eran religiosos. El inciso D, mire, los antignósticos, que eran, cuando dice anti, los padres de Alejandrino se encargaron de la defensa de la deidad de ¿quién? De Cristo. Pero al hacerlo, no se escaparon en absoluto del error de representarlo como subordinado del Padre. Hasta él mismo, oiga, ¿quién más mismo también cayó un poquito ahí en el error? ¿Quién? Tertuliano, uno de los hombres más también reconocidos de hablando de los reformadores. Tertuliano enseña una especie, enseña una especie de subordinación, pero especialmente Orígenes, el cual, ese es otro, no es que Orígenes está hablando, no, eso, el cual no dudó de hablar de una subordinación en cuanto a la ¿qué? A la esencia. Esto se convirtió en un escalón para el arrianismo, Arriano, que fue el que levantó esa doctrina, pero se le llama arrianismo en general a la doctrina. Pues en este Cristo se distingue ¿qué? De Logos como la razón divina y se le presenta como una criatura superhumana y pretemporal, la primera de las criaturas que no es Dios y que no obstante es más que un hombre. Tira del diablo, el Señor reprenda al enemigo porque nosotros no queremos eso, ¿cierto? No creemos eso, sabemos que Jesús, que Cristo es divino y fue humano, pero fue divino y que sí, tenemos la seguridad con la palabra y la certeza que es el Hijo de Dios. Entonces, recuerde algo muy importante, las reglas de subordinación, por ejemplo, en realidad significa acatar órdenes. La palabra esa me llamó a mí la atención y busqué, y significa acatar órdenes. ¿De quién? De otros personajes, de empleados, pero siempre se va a hacer la monocracia. ¿Qué es la monocracia? Una cabeza, lo que el hombre dice. ¿Sí? Entonces tiene uno que tener cuidado ahí. Y terminamos aquí. Atanasio, ahí está otro, se opuso a Arrio, defendió firmemente la posición de que el Hijo es consustancial y de la misma esencia que el Padre, posición que fue adoptada oficialmente por el Concilio de Nicea en 321, el año 321. El arrianismo propuso una vía media, declarado que el Hijo es una esencia similar al Padre. Bueno, por lo menos ya estaba mejor, ¿no? Cuando la doctrina de la deidad del Hijo quedó establecida oficialmente, surgió, como es natural, la pregunta acerca de la relación que guardan entre sí las dos naturalezas de Cristo. Apolinar ofreció una solución en el problema. Ahora, les voy a decir antes de seguir con esa parte, esos personajes que vienen ahí, ¿cuántos se recuerdan? ¿Se recuerdan los que estudiaron las primeras materias? Que les di un vocabulario, se llama vocabulario teológico de personajes. Ok. Todas esas personas que estamos viendo aquí, es lo que se les expuso, que les va a tocar a los que empiecen a estudiar la otra parte, porque es importante que sepan lo que es un vocabulario teológico referente a los reformadores de antes. Son todos esos personajes, pero estos vinieron primero, y mucho después que ¿cómo se llama? Que Juan Hus, que Lutero, entonces que Tertuliano, los más estos, ¿sí? Emineo. Mire, por ejemplo, tiene escritos y son puros hijos de Pablo, fíjese. Entonces, y hay muchos que se convirtieron, incluso que tenían una gran profesión en el palacio y también se convirtieron, y hay escritos que hicieron historia de ello. Bueno, ahorita vamos a hacer la última transparencia, vamos a terminar aquí. Aceptando el concepto tricotómico de los griegos, acá ya vamos con los griegos, acerca del hombre, concepto de que le hacían consistir un cuerpo, alma y espíritu.
tornó la posición de que Logos, que dijimos que era Logos, la palabra, ocupaba el lugar de ¿quién? Del Espíritu. ¿Es cierto? Sí. Neuma, ¿qué es? El Espíritu. ¿Ve? En el hombre, lugar que él consideraba como asiento de ¿qué? Del pecado. Ahora hablando del hombre, de Cristo. Su interés principal era asegurar que la unidad de qué? La unidad de la persona de Cristo sin sacrificar su verdadera divinidad y también defender la pureza de Cristo. Pero lo hizo así a expensas de la completa humanidad del Salvador. Y en consecuencia, en su posición fue condenada explícitamente por el Concilio de Constantinopla en el 381. Una de las cosas por las que Apolinar contendía era la unidad de la persona de Cristo. Todos estos que estamos hablando, estos personajes, es historia de vocabulario teológico, se le llama, de lo que estamos hablando. Entonces, que esta unidad, verdaderamente está, ¿dónde? ¿Dónde? Está en el peligro e hizo perfectamente claro en la posición que tomaron la escuela de ¿dónde? ¿Dónde había una escuela? En Antioquía. ¿Y qué era Antioquía? Donde se le llamaron cristianos por primera vez en el libro de los Hechos, quienes exageraron la distinción de las dos naturalezas de Cristo. Entonces es bien importante que nosotros les recuerde que en Antioquía, donde se les llamó cristianos por primera vez. Ahora aquí viene alguien. ¿Quién era Teodoro? De Casidoro. Exacto, el que escribió la antigua versión. Eso es bien importante que usted sepa. Entonces, vea, todos estos personajes, o sea, tienen cosas, empezaron bien por decirlo, pero ya después se introdujeron y salieron con otras cosas que no tenían sentido, para no hacer en realidad que Cristo, va a ser igual que los judíos, que lo miran como un profeta. Entonces, ellos lo miran como un profeta, solo como un profeta. La segunda guía que nos llevó cuando fuimos con mi hijo a Jerusalén segunda vez, era una mujer, la guía, y nunca nombró a Jesús para nada, y no faltaba quien le brincaba. Había 5 mujeres y ahí estaba una de carácter. Y iba explicándonos aquí, lo decía el profeta, y luego, que le brinca. Y ¿cuál profeta? Pues Jesús, ni es ningún, ¿qué? Sí era profeta, pero es el Hijo de Dios. Y ya cuando miró que se encendieron, la guía se quedó como, está bien, yo respeto, pero para nosotros es un profeta, dijo la judía, la guía. Cuando nos llevaron al aposento alto, ahí sí brinqué yo, ahí sí brinqué, dicen, como la ranita, ¿no? Me dicen brinca y brinqué, y salté. No, hombre, estábamos ahí, y mi hijo se molestó. Yo soy más curiosa, me gusta ver, y estaba explicando, no es que la estaba ignorando, es que ya sabía lo que estaba diciendo, yo había ido. Entonces ahí estaba explicando, pero óigame, yo estar viendo acá, tienen un lugar, un arbolito ahí que parece como pintado como si fuera oro, ahí según donde recibieron el Espíritu Santo. Entonces luego están las escaleras donde está el aposento alto donde toman la Santa Cena, todo eso. Pero bueno, el punto es que aquí en una esquinita estaba ella platicándoles y dándoles la historia. Y yo le dije a mi hijo, ¿cómo está diciendo algo que no cree y que no sabe? Y que ellos tienen que estar, ellos como guías tienen que explicar bien las escrituras. El primero que tuvimos, me quito el sombrero, un tremendo judío bien preparado, teológicamente hablando. Bien nos explicaba, ya me encantaba escucharlo. Pero de repente, ¿qué dice? Cuando vinieron, aquí fue, dice, empezó, cuando vinieron las palomas. Ahí brinqué, dije, ¿cuáles palomas? Le dije, ahí sí hablé, Dios sabe. ¿Cuáles palomas? Le dije, las palomas, aquí vinieron las palomas. No vinieron ningunas palomas. Dije, vea Hechos 2, le dije, lea Hechos 2. No fueron ningunas palomas. Donde vino la paloma fue con Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús el Hijo de Dios. Le dije, aquí lo que descendió fue el Espíritu Santo, le dije yo. Y le dije, en viento y fuego, yo me solté ahí. Después me dice, mam,
Y me agarró idea bien seria. Y muy amistad que se hizo conmigo. Y hablaban y yo haciéndome la enojada también. ¡Oiga! Y me dijo, mam, no estuvo bien. ¿Por qué? ¿Por qué voy a dejar que les mienta al grupo? Le dije yo, y ahí metí mi cuchara. Cuando descendieron las palomas, pues, ¿cuáles palomas? Qué bueno que hubiéramos tenido ese privilegio que viniera también y se nos parara acá como a Jesús, pero no. Eso fue como a Juan el Bautista, pero esa era la señal. Pero la salió con esa la judía, le digo yo, y ahí sí brinqué yo como la ranita. ¿No? Y entonces es un privilegio cuando ya uno tiene el conocimiento porque ya nomás te identificas ahí. Eso es bien importante. Terminamos aquí porque donde dice la doctrina de Cristo después de la reforma, les voy a dar la tarea. Dice así, entonces Teodoro, ¿qué dijimos que era Teodoro? El que escribió la Biblia, la Reina Valera, la antigua versión. Entonces dice Teodoro, dice de Mopuestia, Nistorio, acentuaron la completa humanidad de Cristo y concibieron la habitación del Logos, o la palabra que era real, la palabra Logos, en el como una morada espiritual únicamente, o sea, en otras palabras, Logo, la palabra, estaba unida ¿con qué? Espiritualmente. O sea, vea, ahí qué importante. Entonces dice, tal como también la gozan, ¿quién? Los creyentes, que somos nosotros, aunque no en el mismo grado. Pero ¿por qué no? Muchos creyentes no gozan de esa plenitud de Cristo. No, qué sencillo, porque la gente, vuelvo al punto que les decía la semana pasada, no se ha preocupado la gente de escudriñar las escrituras. Por ejemplo, lo que vamos a estar estudiando, por eso les dije que no podían hacer una tesis si no han salido estas clases. Por ejemplo, no puedes, ¿cómo va a ser una tesis, como le decía alguien, de neumatología y paracretología? ¿Por qué? Porque ni siquiera la he estudiado. ¿Cómo va? Exacto. ¿Por qué? Porque neumatología, una cosa es, oigan, el Espíritu Santo. Neumatología. Paracletología viene de Paracleto 3 y viese las obras del Espíritu Santo en nosotros. ¿Se acuerdan que yo les dije? El Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿qué son? Frutos. El Espíritu Santo sobre de nosotros son ministerios, dones. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Todo lo que está diciendo aquí, y termino con esto, esta parte, y ya no haremos otra y ya les dejo la tarea. Dice aquí, ¿dónde me quedé? Ayúdenme, me emocioné. Aquí Cristo. Ok. Entonces, aquí está. Vieron el grado, ¿verdad? Vieron en Cristo un hombre en igualdad con Dios, en alianza con Dios, participando del propósito de Dios, pero no en unidad con Él. La unidad de una sola vida personal, sino un mediador como compuesto de dos personas en oposición a ellos. Dice, Cirilio de Alejandría acentuó con firmeza la unidad de la persona de Cristo y según lo estimaron sus oponentes, negó las dos naturalezas, estaba más torcido. Ahora, terminamos aquí. Aunque probablemente aquellos lo malentendieron, ¿se acuerdan que hablamos hace? Está mal escrito, Autico y sus seguidores apelaron en verdad a él cuando defendieron la posición de la naturaleza humana de Cristo. Fue absorbida por la divina. ¿Alguien sabe quién era Autico? Nomás que no lo escribí bien. ¿Autico? Sí, Autico. ¿Se recuerdan quién era Autico? Era hijo de, sí, y fue hijo de, exacto, gracias, fue hijo, el que se cayó pero fue hijo de Pablo, se convirtió de todos modos y después le ayudaba. Si buscan en la historia, después le ayudaban, sí, exacto. Luego sigue diciendo, ve ahí conmigo. Entonces dice, y de que las dos se fundaron una sola naturaleza, ¿ve? Posición
que envolvían la negación de las dos naturalezas de Cristo. El concilio de Calcedonia, y vamos a terminar en el año 451, condenó los dos conceptos anteriores y mantuvo la unidad de la persona de Cristo, tanto como sus dos naturalezas. ¿Ok? Quiero que ustedes vayan y me van a traer un resumen. Les voy a dar aquí de esta clase, doctrina de Cristo después de la Reforma. ¿Cuál fue lo que vimos? Estuvimos estudiando doctrina de Cristo antes de la Reforma. Lo que estuvimos, usted va a traerme, oiga esto, vea, de aquí, iniciando de aquí, me va a traer un resumen de la... ¿Está ahí conmigo? Quieren terminar rápido, ¿verdad? Bueno, de ahí, y me va a traer un resumen, la va a leer y estudiar, y me va a traer un resumen de las 109, 110, hasta donde dice, Él vino a hacer el mundo, 111 de la página, pero ya después seguimos nosotros, la semana que viene, en nombre de Jesús. ¿Sí me entiende? De tarea. Pastora, hasta la 111, Él vino a hacer en el mundo. Sí, exacto. Prácticamente son 2 hojas, a mí 2 páginas y media. ¿Solamente resumen? Sí, quiero que me traiga solamente el resumen, porque le voy a dar unas citas, eso va aparte. Aquí están unas citas de esto que miramos. Para confirmar, quiero que me traiga de Lucas 3:21 al 22, estas sí van a ser interpretación. Lucas 3:21 al 22, Isaías 9:6, otra interpretación. ¿Están conmigo? Juan 10:30 y segunda de Corintios 13:9. De eso me va a traer una interpretación. Escuche, usted va a estudiar esas citas 2 o 3 veces y quiero que me traiga la interpretación, porque eso es nomás para confirmar. Prácticamente todos hablan de que Jesús es divino, es Dios, está enfocando en eso. Segunda de Corintios 13. Sí, segunda de Corintios 3:14. De eso solamente va a ser interpretación. Lucas 3:21 al 22, Isaías 9:6, Juan 10:30 y segunda de Corintios 13:14. 13:9, dijo. No, yo no dije 13:9, dije segunda de Corintios 13:14. 13:9. No, dije, okay, se los dije, lo que les dije, Isaías 9:6. En ningún momento he dicho 9. En 2 Corintios 13:9. Los jueces. 13:14. Dije 13:9, luego voy a ver en el video. Okay. Luego voy a ver en el video. Bueno, Lo voy a volver a ver. 13:14. Sí, 13:14. Dije Isaías 9:6, se lo repetí 2 veces. Lucas 3:21 y 22. Isaías 9:6. Juan 10:30 y segunda de Corintios 13:14. Tarea. Pero eso va a ser interpretación. Lo de su manual va a ser resumen. Oiga, usted va a leer bien esas 3 páginas y usted me va a hacer un resumen. ¿Sí? Por favor. Y ahora rapidito vamos a la siguiente, hermana Leti, por favor, y ahí nos quedamos. Vamos a la siguiente. Que una aproximación a la persona de Jesús hacia nosotros, de una cristología fundamental, importante. Aquí están unas características muy importantes
que tenemos que aprender de Cristo en esta materia de cristología. La primera es la justificación en tiempos, la definición, justificación en tiempos de nueva, que dice ahí evangelización, la llamada de Jesús a todos los bautizados adquiere características de urgencia en este último tiempo, y esto va para todos nosotros en general, va para los recién nacidos, va para los casi moribundos, perdónenme con todo respeto, para que volvamos a resucitar. ¿Me está entendiendo? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el último tiempo. Como yo les decía, denle la vuelta, estamos en un mundo caído, no nos envolvamos en ese mundo caído, porque va a terminar caído. Les decía este sábado cuando predicaba, bueno, eso que no me gustó cómo prediqué. Oiga esto, la segunda punta es la cristianización del mundo es una realidad que preocupa a toda la iglesia y a todos, oiga esto muy importante, y cada uno de los que la formamos parte por él. ¿Qué es la descristianización? El enfriamiento de hoy. O sea, de ser cristianos ahora dejan de ser cristianos. Así, eso es lo que quise poner en esa palabra. Entonces es urgente hacer nuevos discípulos, misioneros de Jesucristo, que vivan ardorosamente las tres formas verbales de su llamamiento. Puse 3 características aquí, si no me equivoco son 13. Es ven, sígueme y vayan. Porque pues, si nadie me sigue a mí, ¿cómo llamo? Pero si nadie me sigue a mí, porque ya ve que ahorita un montón de gente que se pone títulos, ¿sí? Entonces, número 2, con él. ¿Qué significa con él? Ya miraron, ven, sígueme y vayan. En otras palabras, semanas, ahora hay que enviarlos, prepararlos y enviarlos. 2, con él. Ven, Jesús nos ofrece su amistad, ser amigos y escucharlo. 3, el otro es 4, puse 2 3, disculpen. Con él, sígueme, se nos ofrece como modelo de vida personal y social, porque acuérdense que somos seres que interactuamos y tenemos que ser sociales. 4, con él, vayan, nos confía una comisión de ser parte de ¿qué? De su evangelización, exactamente, de ser parte de su evangelización. Así que es bien importante, ¿verdad? Estamos apenas solamente con la introducción, ya que terminemos unas veces que la segunda o la tercera, creo que para que terminemos en la segunda estas transparencias que tengo, para más adelante estar y dar un estudio más profundo de la sangre y de las 3 muertes de Jesús, que va enfocado en esta materia. Entonces, damos gracias a Dios por esta introducción de esta primera clase de Cristología. Así que, pues, Dios les bendiga. Y ya saben que las clases se graban en YouTube para que ustedes puedan repasar y los exámenes.